Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Como ya habréis visto en el título, hoy os traigo acontecimientos que pasaron en las carreteras extremeñas. Son todos acontecimientos documentados y muchas veces investigados por algún que otro investigador de sucesos de este tipo importantes. De lo que me he dado cuenta es que todos los casos se producen en noches desapacibles, como la de hoy. Entonces es una buena noche para contar cosas. El primero de ellos, lo he puesto el primero porque fueron testigos un grupo de música muy famoso que se llama Medina Zara. Los componentes de este grupo venían de tocar en un pueblo de Badajoz y se dirigían por la Nacional 432, que es la que va de Badajoz a Córdoba. Ellos son de allí. Entonces volvían a casa. Era de madrugada, noche desapacible. Y bueno, pues no llevaban conduciendo mucho rato, pero vieron de repente al final de la carretera, vieron la figura de alguien. Parecía un hombre y iba vestido totalmente de negro, con algo que parecía una capucha. Entonces, a madrugada, alguien en la carretera que se va tambaleando, iba por mitad de la carretera y se dirigía hacia ellos. En un principio ellos aminoran la marcha pensando que era alguien que podía estar accidentado, que le podía haber pasado algo, le podían haber atracado, cualquier cosa. Y aminoran la marcha. Y cuando se van acercando a él, se dan cuenta que este hombre tiene la boca extremadamente abierta, como si la tuviera encajada, y que su aspecto no era nada normal. En el momento en que el componente del grupo que iba conduciendo se da cuenta, y todos se dan cuenta de que aquello no era normal, pisan el acelerador nuevamente y siguen conduciendo a toda velocidad sin parar en ningún momento hasta que llegaron a Córdoba. Este es el primer caso que os cuento porque es eso lo vivieron pues un grupo de gente famosa que además lo ha contado en varias ocasiones. Esto forma parte de las apariciones de hombres de negro en la carretera. Y decir que fue justo en el tramo al pasar por Zafra, en la 432, al pasar por Zafra. Siempre se dan, hay puntos calientes donde se repiten las apariciones. Entonces, esta es una aparición de hombre de negro en una zona pacense, pero también hay apariciones de hombre de negro en Cáceres. Entonces hay una aparición que fue muy estudiada y muy seguida, que no se pudo llegar a mucho más de lo que pasó. Hay un pueblo que se llama Mirabel y tiene un castillo, que es el castillo de Mirabel.
y por esta carretera iba una mujer que iba a trabajar al hospital de Plasencia, perdonadme, al hospital de Plasencia. Y ella trabajaba allí por la noche y igual, noche desapacible, no hay muchos kilómetros por medio. Y cuando llega a una curva, a la altura del castillo, ve en el arcén a un hombre de negro, vestido de negro, que la mira fijamente. A ella la extraña, una noche en la que llovía y hacía un frío criminal, la extraña que hubiese un hombre ahí sin hacer nada más que mirándola. Y se la quedó mirando a la que pasaba. Ella no da más importancia, la extrañó, pero no le dio más importancia, y a la noche siguiente fue a hacer el mismo trayecto, y justo en el mismo sitio se volvió a encontrar al hombre y la miraba fijamente a la par que ella pasaba con el coche. Ella lo pudo ver perfectamente. Esa noche ya le dio un poco de escalofrío, porque ya no es que fuera raro, es que era extrañísimo. Y la mirada del hombre es que estaba totalmente clavada en ella. La tercera noche, que va en la misma dirección, se encuentra al mismo hombre. Y todo se repite igual que las 2 noches anteriores. En ese momento, ella pierde el control de la situación, entra en pánico, acelera, va a su trabajo, pero al día siguiente se lo cuenta a su familia. Se lo cuenta a su familia, le dice que, bueno, pues que ha sentido mucho miedo y que ella no sabe lo que es aquello, pero que han sido 3 noches seguidas y ella no se siente con fuerzas para conducir una cuarta hasta su puesto de trabajo. Esa noche la acompaña un familiar y la aparición no está, pero los familiares empiezan a indagar. Y resulta que en esa curva del castillo, en el que estaba el castillo de Mirabel, que es la parte de detrás del castillo, hacía unas noches, hacía unos días, no sé si era de noche, de día o de tarde, un hombre se había tirado desde una altura del castillo considerable y se había matado. No sé con qué ganas iría a partir de ahí a trabajar. Estos son 2 casos claros de apariciones de hombres de negro inquietantes en la carretera. Luego hay otro tipo de apariciones, como son las de niños. De este solamente os voy a traer una, que además fue muy estudiada por el investigador Gonzalo Pérez Sarrón, y sobre todo fue investigada después con los años bastante concienzudamente. Había un hombre, este hombre era de Valparaíso, de un sitio muy cerquita de Navalmoral de la Mata, y él conducía por la Nacional 5, la antigua Nacional 5, y en una de las curvas se encuentra él se dirigía a un terreno suyo, pues tendría allí cosas plantadas y cosas de ese tipo.
no era de noche, era de tarde. El hombre iba a trabajar, con lo cual tenía que haber luz del día. Era primavera, mes de abril o mayo, y pues en la Nacional 5 se aparta y para ir a su terreno. Y entonces en el camino se encuentra una niña. Esta niña estaba sola, allí en la nada, y bueno, pues no se le ocurrió. A él le extrañó que estuviera solita, porque no se veía ningún adulto cerca, pero bueno, la vio a una cierta distancia y no hizo más, siguió a sus quehaceres y ya está. A la semana siguiente volvió a pasar lo mismo. Él iba a su terreno también por la tarde y se la encuentra. Y esta vez se decidió a bajarse del coche y acercarse a la niña y preguntarla. Cuando él se acerca a la niña, se da cuenta que la niña iba vestida de comunión y la pregunta. La niña le miraba a él y es cuando él le pregunta: oye niña, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Estás sola? Y la niña echa a correr y él echa a correr detrás de la niña, pero la niña desaparece. Al año siguiente, por las mismas fechas, tuvo otro encuentro con la niña y pasó algo muy parecido. Esto fue creo que en 1990, una cosa así. Después de aquello, bueno, este hombre ya murió, tenía ya una edad en aquel entonces y ya murió. Pero Gonzalo Pérez Arró estuvo investigando bastante la aparición de esa niña de comunión y tuvo la confesión de un señor, un conductor de autobús, que pasando ya por la autovía que estaba hecha, pasando por la autovía a la misma altura, vi una niña en la carretera, en el arcén de la autovía, sola. La miro y cuando él iba solo en el autobús, iba muy poquitas personas, pero sí se dio cuenta de repente cuando miró al espejo retrovisor de arriba que la niña iba sentada. Él no había parado. Entonces él pensó pues que cuando se bajase todo el mundo del autobús, la iba a preguntar o se iba a dar cuenta en el momento en que bajara la niña, en qué parada bajaba, para informar también a las autoridades, porque era una niña muy pequeña. Y bueno, pues el autobús se vació, la niña no bajó, pero la niña no estaba cuando se quedó totalmente solo en el autobús. Esto también lo documentó Pérez Arró. Y luego pues estuvo buscando un poco de historia sobre si había habido alguna desgracia con niñas de comunión o algo así. Entonces hay dos opciones. Ahí en donde se aparecía la niña de comunión, hacía varios siglos, pues iban a celebrar la comunión en carros de un pueblo a otro y dicen que hubo un ataque de lobos y que en la confusión de la huida y todo, pues que perdieron de vista a la niña que había hecho la comunión y nunca la volvieron a encontrar. Esa es una teoría. La otra teoría
es que también hacía años, en los años 70 más o menos, había habido un accidente de una familia que iba el padre y la madre y la niña vestida de comunión, que iban a celebrar la comunión a Navalmoral. Y hubo un accidente y la niña murió. Son las teorías que existen de por qué puede haber apariciones de niñas de comunión por ahí. Y otro tipo de apariciones son las apariciones de la chica de la curva. Esas no nos podían faltar, porque esas, pues la Sierra de Madrid está plagadita. Pero ahí también tenemos nuestras chicas de la curva, o chicas de la carretera. Bueno, un caso bastante documentado también, esto fue en 2002, creo que fue, un taxista llevaba a 3 jóvenes en el taxi, también una noche súper desapacible, con mucho frío, lluvia, aire, relámpagos, rayos, todo, el completo. Bueno, pues llevaba a 3 chicos y los llevaba desde Arroyo de la Luz hasta el Casar de Cáceres. Son 2 pueblos que hay en una zona muy caliente de Extremadura, donde se ven muchísimas apariciones. Y aquí estaba, bueno, pues ellos iban, el taxista iba con mucha precaución, porque la noche no acompañaba nada, porque era una carretera secundaria entre pueblos, y aunque conocía la zona, pues iba bastante prudente. En una curva de esa carretera, de golpe y porrazo, los faros alumbran una figura. Esta figura estaba sentada en una especie de roca, mirando para el frente. Ellos venían desde aquí y podían ver perfectamente su rostro. La figura era de una chica joven, con la tez muy blanca, con una camisa blanca, y llevaba algo encima blanco que ellos definieron como si fuera una toalla. El pelo negrísimo. El taxista se la encuentra, o sea, la detecta de golpe y porrazo, y sus reflejos lo que hacen es pisar los frenos. De forma muy violenta, pisa los frenos, y en ese momento de la curva, porque ellos estaban llegando a una curva, en ese momento de la curva pasa un coche, un Seat Laguna, o sea, un coche grandote, un Seat Laguna dando vueltas de campana. Si este hombre, el taxista, no hubiera pegado el frenazo, habían muerto los 3 allí. Los 3 más él 4, porque se los hubiera llevado el Seat Laguna por medio. Ahora os cuento más cosas. Luego está la aparición de la que llaman la portuguesa. La portuguesa, que la denominaron ellos la portuguesa. Su zona de acción, esa también se puede denominar como chica de la curva. Está en
en Talavera la Real. Talavera la Real está muy cerquita de Portugal y esa aparición de una mujer vestida de blanco, muy blanca, con el pelo muy negro, se ha visto en muchas ocasiones. La leyenda dice que es una mujer, una portuguesa, que tuvo un bebé y se vio abandonada por el padre del bebé, y la pobre portuguesa andaba lamentándose por las carreteras porque tuvo un accidente y murieron ella y el bebé. Por eso la llaman la portuguesa. Entonces muchas veces va sin el bebé en brazos y va llorando. Eso vendría a ser un poco como la figura de la Llorona en México. O va con algo entre los brazos y va con la mirada perdida buscando no se sabe el qué. Talavera la Real, también un sitio muy caliente en apariciones extrañas. Os voy a contar las teorías que los científicos, médicos y gente que sabe mucho dice de todo este tipo de apariciones. Una es que conducir de noche con muchos kilómetros por medio, hay algo que se reactiva, algo químico de nuestro cuerpo que se reactiva en nuestro cerebro y que nos hace ver cosas que no existen. En ninguno de los casos que os he explicado, las personas llevaban mucho tiempo conduciendo. Ninguna. En muchos otros casos, aquí como si hubiera contado 1000 casos. En otros casos, las apariciones son de día, como es el caso del señor de Navalmoral. ¿Qué es esto? Teorías muchas. Lo que yo pienso que hay zonas que por su composición, sea la que sea, pues hay más facilidad para que se abran puertas y esas puertas están ahí para que salga gente, en muchas ocasiones para que entre. Porque también hay sitios donde se ha visto desaparecer personas a la vista de otras, como si se hubieran volatilizado en el aire. Entonces hay zonas muy calientes donde desaparecen personas, donde hay apariciones. De golpe y porrazo te encuentras con una figura que no sabes muy bien quién ha mandado a esa persona para que, por ejemplo, en el caso del taxista, ¿quién ha mandado a esa mujer, esa aparición ahí, para evitar el accidente? ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha sido? Entonces yo también creo que hay un componente en la Tierra que hace que haya zonas que sean más mágicas que otras. Lo que llamamos tierras mágicas, tierras donde ocurren cosas o tierras donde se han abierto puertas en un pasado. No sabemos en qué condiciones se habrán abierto. El caso. De todas formas, todos en un momento dado de nuestras vidas en el que hemos estado por la carretera de noche,
hemos visto cosas y no necesariamente llevábamos conduciendo mucho rato, ni necesariamente caían rayos y centellas. Muchas veces hemos visto cosas a las que les hemos dado una explicación para tranquilizarnos nosotros. Y ahora de ti depende el seguir tranquila o plantearte qué vistes aquella noche. Yo prefiero planteármelo en el momento. Tengo más tiempo para pensar. Y nada más. Bueno. Soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos, que es una noche de mucho frío. Estoy yo aquí con mi sudadera roja, que es muy bonita, y hace mucho frío. Y mi incienso, que esta vez no me ha atacado, no se me ha venido el humo para acá. Y nada, espero que os haya entrado más y que os he dado datos suficientes para ir a esas zonas. Extremadura es una zona muy mágica. Toda Extremadura. Bueno, sin más, un besito. Soy vuestra contadora de cosas y de casos, Mercedes. Y nada, hasta la próxima.